Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Un cálido saludo a quienes nos acompañan el día de hoy, jueves 12 de diciembre, desde las diversas regiones de nuestro país. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de nuestro ciclo de conferencias virtuales titulado Jueves de Integridad. Mi nombre es Domenico Gamboa y es un honor para mí ser moderador de esta importante conferencia titulada La corrupción y su impacto en los derechos humanos. Un análisis desde la integridad pública y tiene como objetivo el de analizar la relación entre la corrupción y su impacto en los derechos humanos, analizado también desde la perspectiva de la propia integridad pública. Antes de proceder con la presentación del distinguido panel que nos acompaña el día de hoy, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre de la licenciada Jimena Miroslava Pinto, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este evento. Lamentablemente, en esta oportunidad no va a poder acompañarnos por temas de género. A continuación, nos complace saludar a nuestro panel de ponentes invitados. En primer lugar, saludamos a la doctora Sara Fafán Cuba, directora general de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al señor Carlos Mario Velarde, experto en integridad pública, quienes estarán a cargo de conducir esta importante sesión. Para cerrar este bloque inaugural, nuevamente les voy a pedir a los ponentes invitados, por favor, que miremos a la cámara un momento para poder cerrar este momento con una foto. A la cuenta de tres, por favor. Uno, dos, perfecto. Gracias. Y ahora sí, queremos a continuación dar todo seguido al bloque académico, mencionando que nuestros ponentes invitados contarán con 35 minutos de manera individual para poder desarrollar su ponencia. Y al final de las ponencias daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso para los participantes y desean realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Nuevamente agradecer a los ponentes y también a los participantes, a los más de 400 participantes conectados a nivel nacional. A continuación queremos presentar, y por supuesto para iniciar la conferencia, presentar a la doctora Sara Farfán Cuba, quien es una destacada profesional con una sólida formación académica y una amplia experiencia y trayectoria profesional. Abogada por la Universidad San Martín de Porres, egresada de la maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales y de la maestría en Derecho Penal por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Así también ha complementado su preparación con estudios de especialización en Dirección Estratégica para la Defensa y Administración de Crisis en la Escuela Superior de Guerra Naval, así como un diplomado en Gestión Pública en la Gaceta Jurídica de la Universidad San Martín de Porres. Con más de 29 años de trayectoria, ha acumulado una vasta experiencia en el sector público, desempeñándose en cargos de alta responsabilidad. Su profundo conocimiento en la estructura y organización de la administración pública ha sido clave para liderar iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional, la reactivación de proyectos de inversión pública y la actualización de normativas y documentos de gestión. En materia de integridad pública ha logrado importantes avances como el fortalecimiento del modelo de integridad público, el incremento del uso de herramientas de integridad y la implementación efectiva de la Política Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción. Para nosotros es un gran honor poder contar con su presencia en calidad de ponente, doctora, y la dejamos con el uso de la palabra para que pueda desarrollar su ponencia. Adelante. Muchas gracias, Domenico. En principio, saludar a Carlos Mario Velarde, con quien hemos coincidido mucho en algunos eventos y reuniones en materia de integridad. Agradecer al Centro de Estudios porque nos da la oportunidad en la Semana de los Derechos Humanos, que coincidentemente también está muy vinculada a la Semana de Integridad. Tenemos la oportunidad de abordar sinérgicamente un problema público y en esta ocasión creo que lo amerita. Eh, Tenemos por años, ¿no?, la gran preocupación y creo que se convierte en una prioridad del Estado abordar el tema de la corrupción desde todas las perspectivas, desde la perspectiva preventiva, ¿no?, desde la perspectiva del control, la supervisión y la fiscalización, pero sobre todo también la debemos mirar desde la perspectiva del desempeño en tiempo real, por decirlo de alguna manera, del funcionario y servidor público. Hoy voy a tratar de hacer un análisis siguiente, por favor, o tratar de desarrollar mi ponencia, ¿no?,
basada en lo que desde las Naciones Unidas reconoce o establece como corrupción, ¿no? Definitivamente, la corrupción se convierte en un obstáculo estructural para el disfrute de los derechos. Y esto finalmente no es ajeno a la realidad de muchos estados o la realidad en la que nosotros también nos vemos involucrados día a día, ¿no? Porque para muchos no es ajeno que la falta de disponibilidad de servicios de calidad o tal vez las brechas de desigualdad o las brechas en acceso a servicios nos hacen notar que muchas de esas brechas nacen, o evidentemente tienen como causa de inicio los actos de corrupción. No, en la mayoría de los casos probablemente no son un déficit de gestión, sino probablemente se deben a la aparición de la corrupción en estos espacios. Entonces, pero además eso ha hecho con el tiempo que haya una rotunda deslegitimización de las instituciones públicas, ¿no? La desconfianza ciudadana es algo que ha pasado factura al sector público porque definitivamente lo que se ha visto es un retraso, ¿no? En el acceso a los servicios y no solamente ello, sino que además lo que se ha visto es que cada vez más muchos ciudadanos no logran tener la oportunidad de ser tratados con igualdad y que por el contrario se sienten absolutamente discriminados. Siguiente, por favor. En esa, eh, en esa línea, siguiente, por favor. Eh, Voy a tratar de segmentar mi participación en tres puntos. En principio, vamos a tener un panorama muy rápido de lo que significa la corrupción en el país. Luego vamos a transitar hacia los impactos de la corrupción sobre los derechos humanos y finalmente explicarles cómo desde la política nacional multisectorial de derechos humanos en 2040 vamos a abordar el problema de la corrupción y su relacionamiento con los derechos humanos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el panorama actual que tenemos respecto a la corrupción, visto con datos tangibles, por decirlo de alguna manera, eh, podrían ser vistos de manera desalentadora, pero también yo invitaría a que los miremos con un sentido de realidad, ¿no? En los últimos años, el Perú, y desde que se ha implementado el modelo de integridad público, ¿no? Ha hecho grandes esfuerzos por batallar contra estos datos. De hecho, el año pasado, Transparencia Internacional, no, o a inicios de este año, Transparencia Internacional nos compartió cómo el Perú, lejos de salir del índice o de la relación de países que estaban en un nivel muy alto de corrupción. En realidad habíamos descendido tres niveles y en algún momento eso se imputaba a la pandemia, pero no necesariamente cuando se revisan los aspectos respecto de los cuales transparencia o los conceptos respecto a los cuales transparencia reconoce que el país finalmente no ha superado las causas que impactan, las causas de corrupción, ¿no? Lo que ha ocurrido es que si en esta, más o menos para explicarles, según este índice de percepción de corrupción de transparencia, 0 es muy corrupto y 100 es muy limpio. Pero a diferencia de otros índices, evidentemente en el puesto número 1, aquel que está muy limpio tendrá 100 puntos. Y en realidad cuando hablamos de descenso, porque Perú descendió, ¿no? 3 puntos respecto al 22, es porque Perú estuvo en la ubicación 36, pero en el 2024, cuando se presentaron estos datos, Perú había descendido al puesto 33. Eso nos presenta un panorama de mucha preocupación porque podríamos decir que el modelo de integridad no habría impactado. Sin embargo, sí debemos rescatar que estos datos, que si bien es cierto han sido entregados en el 2024, se encuentran sustentados en información del año 2022. Así que es una información que debe ser tomada con cierta discreción o tal vez con una lectura complementada con otros factores de medición. Pero también tenemos la información que nos da el INEI, ¿no?
Y el INEGI nos dice que el 56,2% de la población considera la corrupción como el principal problema del país. Y definitivamente este número no deja de ser preocupante y justamente refleja no solamente la desconfianza ciudadana, sino también refleja la sensación y tal vez hasta cierto punto la normalización que se puede decir hay en el ciudadano respecto a vivir con la corrupción y resignarse a que ésta exista. Pero para un ejemplo, y citar solo un ejemplo de todos los indicadores y toda la información que se comparte en este estudio de percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones, tenemos que, por ejemplo, respecto a la pregunta, si le solicitaron un pago extra, y aquí donde tal vez es aliciente pensar que desde la implementación del modelo de integridad es posible que a partir de la difusión también y a partir del establecimiento de algunas campañas de información, y de capacitación respecto a corrupción y a integridad pública, ¿no? El índice bajó a un 2,1% entre abril y septiembre del 2024 respecto de una línea referencial de abril del año 22. En 2 años es posible que las solicitudes de pago extra por atención o acceso a servicios haya bajado. Sin embargo, Proética, que también es parte, es el capítulo peruano de Transparencia Internacional en el país, nos retorna a un número bastante preocupante, ¿no? Ante la pregunta si cree que la corrupción perjudica la vida cotidiana, lo que podemos ver es que 86, ¿no? por ciento ha afirmado que sí. Pero y cuando identificamos en qué aspectos es que esta afectación se ha producido, vemos que se identifican en espacios de economía familiar, también se incide en que reduce las oportunidades de conseguir empleo o que reduce la confianza en los políticos o la calidad de los servicios públicos. Como vemos, el panorama sobre la corrupción en el país es un panorama desafiante, porque para todo funcionario o servidor público que que se digna o que por lo menos se siente orgulloso de ser un funcionario público, definitivamente no deja de ser un espacio de preocupación. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos hacer al respecto? ¿O cómo es que estos hechos los identificamos con esa relación directa o esa ruptura respecto del impacto en los derechos humanos? Si me permites, por favor, Pamela, avanzamos la lámina. ¿No? ¿Cómo es que la corrupción impacta en los derechos humanos? ¿Qué duda cabe que la corrupción presentada desde el desvío ilegal de recursos cruciales para el desarrollo muchas veces ha truncado proyectos de inversión pública o ha truncado la posibilidad de culminar escuelas, de culminar hospitales o de culminar, o sobre todo infraestructura, ¿no? Que es el espacio donde más se ha generado el impacto o se identifica el impacto de la corrupción? Pero también qué duda cabe que ante tanta promesa política o probablemente ante la poca capacidad de articular las políticas públicas para darles un nivel de efectividad, lo que tenemos es que la desconfianza en las instituciones públicas se ha venido a menos. Y en algunos casos ha tenido que ver también con algunos aspectos de la debida designación o la designación correcta de funcionarios públicos o funcionarios idóneos a los puestos públicos. De hecho, en la lectura o mejor dicho, dentro de las acciones que el modelo de integridad pública, el modelo de integridad exige es que, por ejemplo, la meritocracia sea un estándar de integridad que acompañe al servicio público, que las políticas de integridad sean elementos importantes o estándares importantes y esenciales dentro de una institución pública. ¿Por qué? Porque el correlacionamiento o la unión de estas acciones definitivamente van a impactar en el ciudadano. ¿Por qué? Porque cada vez más vamos a tener una brecha más amplia en acceso a la educación o una brecha mucho más amplia en acceso a servicios públicos. ¿Cuántas veces hemos visto algunas denuncias y reportajes que dan cuenta, ¿no? de la vulneración de derechos porque hay mucha población
vulnerable o grupos de especial protección que están esperando acceder a un servicio en condiciones de igualdad. Sin embargo, no pueden acceder a ello. ¿Y qué ocurre? Entonces, el Estado tiene que justificar o finalmente transitar hacia políticas de integridad que ayuden a asegurar la prestación de servicios. Cuando se le pregunta a la ciudadanía cuál cree que es el principal problema que afecta a que se respeten sus derechos humanos, definitivamente la ciudadanía reconoce a la corrupción. Y esto, si miramos la gráfica que compartimos con ustedes, el 53% dice que es por causa de la corrupción que finalmente ve afectado el respeto a sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo relacionamos incluso con la mirada de autoridades incapaces, pero las autoridades incapaces están por debajo incluso de esta percepción. También tenemos entre las causas que ellos identifican como aquello que afecta, ¿no? Que se respeten sus derechos, tiene que ver con la falta de un sistema adecuado de educación, el desinterés de la población, la informalidad, la falta de un sistema adecuado de salud y no precisa. De hecho, todas estas causas que identifica la ciudadanía definitivamente muy bien pueden ingresar hacia la corrupción. ¿Por qué? Porque si tengo autoridades incapaces es porque finalmente hay un deficiente, no solamente proceso de selección de autoridades, pero no todas nuestras autoridades son elegidas mediante procesos democráticos. Muchas de ellas son parte de un proceso de designación o en su defecto de concursos públicos que no necesariamente vienen premunidos de condiciones de neutralidad y transparencia, ¿no? O de meritocracia. Si miramos hacia la falta del sistema adecuado de educación, volvemos a las brechas que se presentan, ¿no? Respecto a acceso a la educación, infraestructura y todo aquello que pueda significar, ¿no? La oportunidad de contar con ciudadanos mejor preparados para asumir incluso más adelante la responsabilidad de dirigir al país. El desinterés de la población, eso se va a reflejar definitivamente porque la desconfianza en las instituciones públicas ha incrementado, pero también es cierto que hay un déficit de interés de los ciudadanos en involucrarse realmente en la solución del problema y esto es en parte porque también se requiere que para entender, para resolver problemas estructurales, definitivamente necesitamos una atención multidimensional, multisectorial, pero sobre todo múltiples actores para mirar un problema que es transversal en el país, que es la corrupción, ¿no? Y ahí va la informalidad, la falta de acceso adecuado al sistema de salud, que finalmente viene a ser la parte más dura que tenemos en el país. Siguiente, por favor. Eh, Digamos que a partir de la aprobación de la política, nosotros podemos hacer ya una lectura relacionada porque la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 no es el primer instrumento que trata e identifica el problema público o dentro del problema público a la corrupción como un factor determinante, ¿no? En la afectación de derechos humanos, sino ya desde el 2017 la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción también reconoce el problema de la corrupción, pero lo aborda principalmente desde un enfoque preventivo. Y en esta política se tratan de establecer estándares de integridad, pero que reconoce, pero que de alguna manera, ¿no? Se ven transitados o trasladados al modelo de integridad y a partir de ahí, por los componentes que pretenden fortalecer la capacidad preventiva de las instituciones públicas a atender el problema de la corrupción. Desde nuestra política, la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, también reconocemos el problema público como un problema estructural. Y eso dice ya de la importancia de tener políticas públicas que además hablan entre sí. Conocemos que desde la Secretaría de Integridad Pública se viene trabajando en la actualización de la política con un panorama en 2030. Ojalá que ese panorama se amplíe para que podamos de alguna manera articular y cohesionar los esfuerzos del Estado para realmente impactar en la reducción de la corrupción. Pero definitivamente este trabajo desde la
desde el trabajo que se hace desde la Secretaría de Integridad Pública y el trabajo que haría la Dirección General de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, a través de todos sus órganos, pretende ser un trabajo sinérgico. ¿Por qué lo digo? Porque definitivamente la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción se basa en el enfoque preventivo, ¿sí? Y la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos en el enfoque en derechos humanos. Eh, y nosotros lo que estamos propendiendo es a trabajar res- eh, mirando realmente el índice de capacidad estatal respecto a su capacidad de prestar servicios, enfocado en reducir barreras discriminatorias que restringen el acceso a derechos, ¿no? Como la corrupción. ¿Esto qué significa? Incluso la suma del enfoque interseccional, ¿no? Que desde nuestro espacio, desde nuestro rol, nosotros vamos a estar acompañando el proceso y midiendo la capacidad del Estado para asegurar la prestación de servicios de calidad en igualdad y con oportunidad, mientras que la Secretaría de Integridad Pública con su política van a estar preocupados por trabajar desde el aspecto preventivo en el fortalecimiento de las entidades para tener un índice de capacidad preventiva más fortalecido. Así que creo que la articulación sobre las causas y efectos de la corrupción y los derechos humanos entre ambas políticas definitivamente nos llevarían a pensar que tenemos un horizonte esperanzador. Siguiente, por favor. Bien, les anticipaba que la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos reconoce la corrupción como una de las causas, como una causa indirecta de la discriminación estructural y las desigualdades persistentes, al socavar aún más la igualdad de derechos, de acceso a derechos, especialmente en aquellos que son económicos, sociales y culturales. El problema público que se describe en la política es la desigualdad y discriminación estructural en el ejercicio pleno de los derechos humanos de la persona y reconoce como causa número 4 la presencia de barreras institucionales, sistemáticas y estructurales de discriminación. Estos altos niveles de corrupción definitivamente afectan los derechos humanos y exige del Estado una acción inmediata. Siguiente, por favor. Y ello, nuestra política, ¿no? Sostiene que si los recursos destinados a servicios estatales se desvían en actos de corrupción, es probable que los grupos de situación de especial vulnerabilidad sean los más afectados, puesto que enfrenta barreras en el acceso a estos servicios por su condición de vulnerabilidad. Esta premisa, ¿no? De alguna manera podríamos decir que se corrobora con la conclusión de la Contraloría General de la República cuando, al presentar su índice de corrupción, nos dice que en el 2023 la corrupción le costó al Perú 24.2 miles de millones, con los cuales se dice que se habrían podido financiar al menos 22 proyectos priorizados en el sector salud, desde la creación de servicios especializados, el mejoramiento y la ampliación de hospitales. O se habrían financiado la creación de espacios educativos como los colegios de educación básica regular, los colegios de alto rendimiento, los colegios de educación básica regular alternativa, entre otros. Eso, definitivamente, si esos 24.2 millones hubieran sido gastados con sentido de eficiencia, con sentido de oportunidad y realmente sin corrupción, podría haber generado una gran reducción de brechas en salud y en educación. Por ello que es importante abordar el problema de la corrupción de manera integrada, intersectorial, multidimensional, de manera tal que la confluencia de las sinergias desde el ámbito preventivo, desde el acompañamiento de la prestación de servicios con el índice de capacidad del Estado para prestar servicios y adicionalmente con el acompañamiento del rol de la Contraloría haciendo el trabajo fiscalizador, probablemente podríamos impactar positivamente, ¿no? En los resultados y realmente impactar en la reducción de brechas que afectan a los derechos humanos, porque definitivamente se acrecienta el nivel de desigualdad, porque de alguna manera se coacta el derecho ciudadano a acceder a servicios públicos. Como ustedes saben, la desigualdad en el país respecto al acceso a servicios tiene brechas de mucha preocupación. No es lo mismo el servicio de educación al que acceden nuestros niños, por ejemplo, en la Amazonía o en zona rural, a los que se accede en costa, incluso en la propia costa.
Entonces, los grandes desafíos que tenemos como Estado para poder atender estas necesidades nos invita a revisar, siguiente por favor, nos invita a revisar los objetivos prioritarios que nosotros hemos planteado. De hecho, nuestra política ha establecido 4 objetivos prioritarios. El primero de ellos, fortalecer el pleno ejercicio de los derechos de los grupos en situación de especial vulnerabilidad, el fortalecer la gobernanza para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas, el reducir la prevalencia de estereotipos, estigmas y actitudes negativas en el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Y especialmente, este es el objetivo prioritario que está relacionado con el tema que nos convoca hoy: disminuir las barreras institucionales, sistémicas y estructurales de discriminación que restringen el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Porque a través del lineamiento 4.1 queremos aplicar el enfoque de derechos humanos en la integridad pública de las entidades del Estado. Siguiente, por favor. Para terminar, remitirnos expresa, de forma expresa, a los 2 servicios que están previstos en la política orientadas a atender el problema de la corrupción, sin antes precisar que no con ello significa que solo estos 2 servicios son de especial preocupación. De hecho, tenemos mucho interés en aproximarnos a la Secretaría de Integridad Pública, en aproximarnos a la Contraloría General de la República, en aproximarnos a todos los actores que están relacionados con el tema, a efectos de encontrar las sinergias, los puntos comunes y los espacios en los que sin atropellarnos probablemente, sin duplicar esfuerzos, pero sí de manera sinérgica podamos encontrar esos puntos comunes que apunten a reducir el índice de corrupción y a ampliar el espectro del índice de igualdad, que es hacia donde nosotros transitamos con la política. De hecho, los 2 servicios con los que contamos es uno que tiene el Ministerio Público visto desde la perspectiva de la sanción, desde la perspectiva de reactiva, porque de hecho la Secretaría de Integridad Pública con su política tiene la parte preventiva, y con este servicio se busca la formación especializada en materia anticorrupción de forma continua dirigido a funcionarios y servidores de entidades públicas. Y el segundo servicio está a cargo del Ministerio de Justicia, que en realidad se dirige y se orienta a fortalecer las habilidades, capacidad en materia de integridad con enfoque de derechos humanos, intercultural y de género, asegurando la satisfacción de los funcionarios, servidores públicos y ciudadanos participantes. Como ustedes podrán apreciar, con esta lámina estaría concluyendo, como ustedes han podido apreciar, definitivamente hay un desafío muy grande en el Estado y un desafío para todos los actores de la administración pública para encontrar espacios comunes, pero con un solo objetivo. Creo que identificar a la corrupción como un problema estructural es un gran avance. Encontrar algunas metodologías y algunas propuestas para abordarlo también, pero ahora toca trabajar de manera sinérgica. Los derechos fundamentales de las personas exigen que desde la Dirección General de Derechos Humanos, preocupados porque se reduzca la brecha de desigualdad y discriminación, agotemos los esfuerzos para que a partir de la implementación de la política que se va a generar en los próximos días, empezaremos a trabajar ya en el proceso de implementación, podamos convocar a todos los actores del Estado de los 3 niveles de gobierno para empezar a trabajar en la prevención de la corrupción, para empezar a trabajar en el índice de la capacidad del Estado para la adecuada prestación de servicios y para, sin lugar a dudas, reducir el índice de corrupción, reducir esos números que nos dicen que si la corrupción no se llevara o agotara un número tan amplio de recursos públicos, las brechas de prestación de servicios no se vieran afectadas. Yo con esto he terminado mi presentación y quedo atenta a las preguntas que pudieran formular, ¿no? Para poder continuar con la actividad académica. Gracias. Perfecto, doctora. Bueno, íbamos en primer lugar, agradecerle por la ponencia. Íbamos a dejar las preguntas al final de la ponencia en general. No sé si le parece o desea que primero hagamos las preguntas sin ningún tipo de No, de acuerdo, de inconveniente. acuerdo. ¿Sí? Perfecto, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Vamos a seguir con la actividad.
Bueno, y en ese sentido vamos a presentar a nuestro siguiente ponente. Vamos a presentar al Carlos Mario Velarde Bazán. Es un destacado experto en integridad pública con una sólida formación académica y una vasta experiencia en el sector. Egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo su licenciatura en filosofía y ha complementado su formación con estudios en maestría en filosofía en la misma institución. En el ámbito profesional, ha ocupado cargos relevantes en diversas instituciones del Estado peruano, recientemente como director de la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, desarrollando proyectos de colaboración con agencias de cooperación y entes rectores de políticas públicas para desarrollar cursos y programas de especialización. También ha sido consultor para importantes entidades como la Cooperación Alemana para el Desarrollo o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, siempre teniendo como objetivo principal la promoción de la ética e integridad como valor fundamental para el desarrollo del Estado. Además, participó en la elaboración del primer modelo de integridad institucional y en la evaluación de su implementación con la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Actualmente es consultor de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y coordinador del programa de especialización en integridad en su quinta edición. Bienvenido, Carlos Mario, y te dejamos en el uso de la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Doménico. Muchísimas gracias, doctora Sara Farfán. Para mí es un placer enorme poder compartir con usted este espacio. La conocí en el contexto de la implementación de la Política Nacional de Integridad, cuando usted era secretaria de Integridad Pública, y siempre desde un inicio admiré mucho su trabajo y la manera en cómo se comprometió tan rápido con un tema que es fundamental para el país, ¿no? Y luego ahora, como directora general de Derechos Humanos, creo que desde mi punto de vista, por lo menos, es como el match soñado, ¿no? Para un profesional que busca contribuir al desarrollo de su país, ¿no? No solamente desde el trabajo de la integridad, sino ahora liderando la política multisectorial de derechos humanos que se acaba de aprobar y por lo cual también aprovecho para felicitarla, porque sé que es un logro también de su gestión, ¿no? Así que muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio con usted y por supuesto siempre gracias al Centro de Estudios. Yo también colaboro muchísimo, soy parte del equipo de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, y siempre me gusta decirlo porque ahí también está mi corazón, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar mi presentación. Este, Acá está, listo. Se puede ver, ¿no? Lo he puesto Sí, así con perfecto. color. Gracias, Doménico. Lo he puesto con colores fuertes porque como a esta hora siempre la energía disminuye un poco, entonces, para que llame un poquito la atención. El tema es la defensa del interés general, ¿no? Como fin de la integridad pública, ¿no? Y yo quisiera comenzar muy rápidamente trayendo a colación qué es lo que normalmente nosotros entendemos cuando hablamos de integridad como valor, ¿no? Como un valor sustantivo de la ética pública, ¿no? Hay tres aspectos fundamentales de ese valor público de la integridad y que tiene que ver en primer lugar con cumplir con la palabra dada, es decir, saber asumir y cumplir nuestros compromisos públicos, funcionales, de servicio, para poder justamente garantizar que con nuestro trabajo podamos contribuir al desarrollo de la cadena de valor de los servicios públicos, que como además acaba de decir la doctora Sara Farfán y lo ha demostrado con mucha información y con mucha data, son los servicios públicos de calidad la vía necesaria para la garantía de los derechos fundamentales, ¿no? Por eso, como vamos a ver más adelante, ¿no? El link entre entre corrupción y afectación de derechos es un link casi diríamos, natural, en tanto que se quiebra la provisión de un servicio básico que precisamente es el que garantiza el derecho, ¿no? Se quiebra por un acto de corrupción. Por lo tanto, cumplir con nuestra palabra es un elemento fundamental de este valor público de la integridad. Luego tenemos que la integridad
integridad también es entendida como hacer lo correcto cuando nadie nos ve, es decir, esto supone que la persona que ha incorporado el valor de la integridad pública ha incorporado un sentido de libertad para actuar en función de las normas, en función de las reglas, en función de las leyes, en función de las regulaciones que están a su alrededor para poder hacer bien las cosas, para poder brindar, en este caso como servidores y servidoras, buenos servicios y poder contribuir de esa manera a la generación de valor público. En ese sentido, la persona que ha incorporado esta perspectiva de la integridad como un valor fundamental en su vida, no necesita supervisión, no necesita control, no necesita que nadie esté detrás de él o de ella para hacer lo correcto, ¿no? Porque ya actúa con un sentido de autonomía frente a la integridad en este caso, ¿no? Y finalmente la integridad tiene que ver con la coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Es decir, una persona íntegra es aquella que mantiene una línea de conducta, es una persona que mantiene una convicción ética, ¿no? Con el desarrollo de un buen servicio, ¿no? Con el desarrollo de sus compromisos y no cambia de posición según sus propias conveniencias o según las circunstancias. Por lo tanto, es una persona, en este caso, es un servidor o servidora que genera confianza. Y la confianza es algo que apreciamos muchísimo en el Estado, precisamente porque necesitamos fortalecerla y necesitamos mejorarla, ¿no? Para que los ciudadanos sientan a su Estado más cerca y más proactivo para brindar servicios oportunos y de calidad. En ese sentido, la integridad también ha sido definida de manera institucional, ¿no? Primero por la OCDE, ¿no? Por el organismo de la cooperación para el desarrollo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, eh, este organismo sostiene que la integridad tiene que ver con el posicionamiento consistente y la adhesión a ciertos valores éticos que nos son comunes, ¿no? Así como un conjunto de principios y normas que nos conducen a proteger y mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Y esta definición es bien importante porque marca un hito institucional, por lo menos para nuestro país, en lo que se refiere a una primera aproximación de la integridad asociada a la defensa del interés público, es decir, la integridad no solamente como un valor personal que nos hace más confiables, más proclives a cumplir con nuestros compromisos, ¿no? O para hacer lo correcto, sino también y fundamentalmente la integridad como valor público tiene que ver con la forma en cómo hacemos las cosas dentro del Estado para garantizar el interés público, ¿ok? El interés público, por lo tanto, se convierte en el objetivo, ¿no? En el fin, en la guía que va a orientar nuestras acciones como servidores y servidoras del Estado. Y en ese sentido, y en esa misma línea, la Secretaría de Integridad Pública también en la publicación de su guía Integridad Pública, Guía de Conceptos y Aplicaciones en el año 2020, eh, establece también una definición sobre integridad, creo yo, siguiendo un poquito la ruta de la definición de la OCDE, ¿no? Y esta definición, ¿no? Incorpora algunos elementos que son muy importantes de tomar en cuenta. En primer lugar, para la Secretaría de Integridad, la integridad tiene que ver con la actuación coherente con los valores y los principios y las normas, ¿no? Más o menos parecido a lo de la OCDE, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, es decir, haciendo un buen uso de los recursos públicos para los fines que han sido dispuestos, ¿no? Asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general, aquí aparece explícitamente el interés general, y la generación de valor público. Y este es el elemento, digamos, distintivo y el aporte, creo yo,
que le da nuestra Secretaría de Integridad Pública a la integridad como valor público. Es decir, que la integridad no solamente es hacer lo correcto, actuar en concordancia con las normas y los principios de la ética pública y hacer un uso adecuado de los bienes y de los recursos públicos, ¿no? Sino que además es defender el interés general, ¿no? Y generar valor público. Y este es un elemento clave porque ya no se trata solamente, cuando uno es servidor o servidora o funcionario público, de hacer las cosas porque hay que hacerlas, ¿no? O de cumplir de acuerdo a las metas establecidas o propuestas en nuestros POIs, ¿no? este, o en otro nivel, ¿no? En nuestros países, no, sino que ya la integridad o una visión de la gestión pública con integridad implica desarrollar servicios que generen valor público. Y yo creo que aquí hay un primer link, un primer encuentro en cómo la integridad promueve la garantía de los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, porque los servicios públicos deben cumplir con ese requisito fundamental. ¿Qué es el valor público? El valor público no es otra cosa que los servicios que nosotros generamos con nuestro trabajo en el Estado sean usados, ¿no? por los ciudadanos y ciudadanas y en su uso puedan generar cambios positivos en la vida de estas personas que usan estos servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es solamente construir la escuela y luego dejarla ahí, ¿no? Y a ver qué pasa, ¿no? Sino es construir la escuela y dotarla de los recursos y de los materiales y de los docentes, ¿no? Y del mantenimiento suficiente para que esa escuela pueda ser usada por los niños, por las niñas, por los adolescentes de la zona y que eso les permita un cambio positivo en su vida, que aprendan, que mejoren su capacidad de comprensión lectora, que mejoren su capacidad lógico-matemática, que aprendan a convivir y a respetar los derechos de los demás, por supuesto, una cultura democrática de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un cambio. No simplemente dejar la escuela y disponerla y ponerla ahí, la construcción, y luego a ver cómo se organiza, quién llega, si hay profesores, si no hay profesores, si hay materiales, si no hay materiales, si los alumnos van o no van. Ya no se trata de eso, sino que el valor público genera una visión en donde necesariamente el servicio tiene que generar, tiene que llegar al usuario y tiene que generar un cambio positivo. Y si eso se logra, entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Vamos a lograr que las personas, al acceder a buenos servicios con calidad, y con oportunidad, van a desarrollar capacidades humanas básicas fundamentales para poder vivir bien. ¿Se dan cuenta? Miren, yo acabo de mencionar algunas, ¿no? Cuando vamos a la escuela y el servicio es de calidad y oportuno, nosotros podemos desarrollar capacidades como la que dije hace un momento, comprender lo que leemos. Comprender lo que leemos es una capacidad fundamental para poder desempeñarnos bien en la vida. eh, la capacidad del razonamiento lógico-matemática. Es una capacidad fundamental para podernos desempeñar bien en la vida, para poder hacer transacciones, para poder emprender, para poder hacer muchas cosas. Entonces, cuando los servicios llegan de manera oportuna a los ciudadanos y ciudadanas, lo que hace es generar capacidades. Y esas capacidades humanas nos permiten funcionar bien en la sociedad. Funcionar bien quiere decir que nos permite insertarnos en la dinámica social, nos permite reconocernos como parte de una comunidad organizada y aportar a la organización de dicha comunidad, ya sea con nuestro trabajo, con nuestro talento, con nuestras capacidades en general. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando no desarrollamos capacidades humanas básicas, no funcionamos de la manera en como quisiéramos y por lo tanto ese no funcionamiento no le aporta a la comunidad, no le aporta a la sociedad y por supuesto no le aporta al propio individuo. Entonces, el valor público es fundamental tenerlo siempre como un criterio muy, pero muy importante
en la generación de servicios públicos, en la defensa del interés general, porque es el link que vincula el enfoque de integridad con el enfoque de derechos, desde mi humilde punto de vista, por supuesto, ¿no? Claro, ¿qué significa el interés general? ¿No? Y ya con esto voy cerrando mi presentación también para dar paso a las preguntas. El interés general es un concepto fundamental en realidad en la filosofía. Yo soy filósofo, este, sobre todo en la filosofía política, pero también en el derecho y en las ciencias políticas en general, ¿no? Y se refiere al conjunto de bienes, valores o metas que benefician a la comunidad en su conjunto y no únicamente a individuos o a grupos particulares. En ese sentido, el interés general es un principio que orienta las decisiones de las instituciones públicas hacia el bienestar colectivo, asegurando que las acciones del Estado favorezcan a la mayoría y promuevan la equidad. Es decir, el interés general tiene que ver con ese conjunto de bienes es decir, eh, aquellos aspectos, ¿no?, que necesitamos para poder vivir bien, valores, ¿no?, aquella ética compartida, ¿no?, y también las metas, ¿no?, que tenemos como país, como sociedad, como comunidad, y no únicamente a los bienes, valores y metas de los individuos o grupos de individuos de manera particular. Por lo tanto, si lo que buscamos es construir una sociedad donde todos podamos tener acceso a los bienes primarios de la vida, que son la salud, la educación, el trabajo, la libertad, la justicia, ¿no?, por decir alguno de ellos, y lo hacemos con un criterio ético, ¿no? ¿No? Y esto representa una meta país, una meta de la sociedad, de nuestra comunidad. En ese sentido, estamos diciendo que estamos trabajando por el interés general, ¿no? Y en ese sentido también, por lo tanto, el interés general se convierte en la orientación de lo que hacemos en cada acto y en cada función como servidores o funcionarios públicos. Todo lo que hacemos en cualquier nivel de la administración pública, en cualquier encargo que tengamos, en cualquier modalidad de contratación, en fin, siempre que hagamos algo en nombre y en representación del Estado, lo que hacemos se debe orientar a el interés general. Y entonces el interés general, para decirlo de manera muy concreta y muy rápida y no meterle tanta filosofía, el interés general es la garantía de los derechos fundamentales para todos y para todas. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es aquello que deseamos más en la vida, vamos a decir inmediatamente, y lo he hecho porque quizás alguno de ustedes ha compartido alguna otra conferencia o alguna clase conmigo, siempre que pregunto esto, siempre llegamos a la conclusión de que lo que queremos más en nuestra vida es ser felices, ¿no es cierto? Tener una vida plena, tener una vida de la que nos sintamos orgullosos y orgullosas. ¿Cómo construimos esa felicidad? Bueno, aprendiendo a tomar buenas decisiones en la vida, ese es un aspecto fundamental, pero también hay otro aspecto fundamental que requerimos para poder construir esa vida feliz. Y eso tiene que ver, y ese aspecto tiene que ver con el acceso a estos bienes, a estos servicios, a estos derechos fundamentales que me van a permitir, nuevamente, generar una vida con capacidad para elegir y construir el tipo de vida que quiero, que es la vida de la felicidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos en realidad todas las personas dentro del Estado, dentro de una comunidad política, dentro de un país? Tener garantía de derechos para poder tener una vida plena. Y a eso contribuye la integridad fundamentalmente dándonos esa orientación de que debemos hacer siempre lo correcto,
de que debemos actuar siempre cumpliendo con nuestros compromisos y manteniendo una actitud coherente para que con nuestro trabajo los servicios públicos generen valor público, servicios de calidad, accesibles y que transformen positivamente la vida de la gente. Muchísimas gracias y ahora quedo más bien atento a sus preguntas y comentarios. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Mario, por la ponencia. Agradecer nuevamente a la doctora también Sara Farfán, que se encuentra con nosotros. Vamos a desarrollar unas cuantas preguntas, indicando también que pueden complementarlas entre ustedes, ¿no? La primera consulta que tenemos va dirigida a la doctora Sara, eh, y es la siguiente, ¿no? Dada que la corrupción desvía recursos cruciales para el desarrollo, ¿qué estrategias cree usted basadas en temas de integridad pública podrían implementarse para garantizar una asignación equitativa en esos recursos, ¿no? A ver, la asignación equitativa de los recursos públicos siempre va a ser una gran dificultad, ¿no? Porque creo que algo que nos ocurre y probablemente le ocurre a las más altas autoridades, incluso en nuestros pequeños espacios, ¿no? En los pequeños espacios donde ejercemos la función pública, es priorizar, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? El país tiene 19 sectores, 19 ministerios. Y los 19 ministerios son prioritarios, o sea, tienen servicios públicos primarios y prioritarios. Y si queremos poner en primer orden, en primer nivel, quién es más importante, quién tiene mayores brechas, la verdad es que es un trabajo muy, muy complejo, porque incluso dentro del propio sector, por ejemplo, ¿no? Si se trata de priorizar en el sector salud, los principales problemas, las principales brechas, las principales necesidades, si voy a atender a población más vulnerable, a grupos de especial protección, ¿cómo hago para distribuir los recursos que aun cuando nos dicen que tenemos recursos y que estos de alguna manera deben garantizar la atención, ¿no? Asignarlos y elegir qué es más importante que otro, ¿no? Es una tarea titánica, es una gran responsabilidad, pero además es muy complejo, muy complejo. Y claro, cuando vemos la distribución del presupuesto público, en realidad siempre va a estar marcado por la línea del plan de gobierno de turno, ¿no? El gobierno anterior priorizó, se entiende, el servicio de educación. Y claro, era el primer orden, educación. Y se entendía que la brecha de infraestructura escolar se iba a reducir. Eso es lo que se entendía. Y que íbamos a tener mejor calidad de una educación, un servicio de educación de calidad, pero además garantizando el acceso a la educación de muchos estudiantes, que incluso la pandemia nos reveló las grandes brechas que había para acceder a la educación, por ejemplo, en la ruralidad, en la Amazonía y en la propia costa. O cuando hemos tenido hace poco, ¿no? Las situaciones de huelgas o de paralizaciones, donde había la necesidad de volver, de retornar a la virtualidad, ¿no? La posibilidad de tener recursos que hagan accesibles la educación tampoco eran viables, sobre todo en los colegios públicos. Entonces, claro, elegir y tomar la decisión de qué tema es más prioritario que el otro es complejo, pero alguien tiene que tomar la decisión. Alguien lo tiene que hacer. Y ese alguien definitivamente tiene que acompañar su decisión de planificación, pero sobre todo de tener la seguridad que esos recursos públicos no se van a desviar y que van a cumplir su finalidad. ¿Por qué? Porque si yo esta vez priorizo algunos de los servicios públicos, ya sea acceso al agua, acceso a la vivienda, educación, infraestructura hospitalaria, infraestructura educativa, la que fuere, y destino recursos públicos para eso. Entonces, me debo asegurar que estos recursos públicos realmente se ejecuten en el menor tiempo, con sentido de oportunidad y que realmente ese servicio sea puesto a disposición del ciudadano en el más breve plazo. Pero si lo que la corrupción hace es llevarse esos recursos, no solamente vamos a tener un gran forado en el presupuesto público, sino que además luego vamos a tener que movilizar al sistema de justicia y vamos a tener que asignarle recursos al sistema de justicia para que garantice la persecución del ilícito, para la persecución y la sanción de los actos de corrupción. Y adicionalmente,
esa infraestructura o ese servicio que quedó pendiente de atender o queda paralizado o en su defecto, pues definitivamente nunca más va a poder ser atendido o se le asignan recursos y va a ser después de 5, 6, 7 u 8 años recién que se va a poder cumplir o cerrar el objetivo. Entonces, es de verdad difícil priorizar, pero no imposible. Entonces, por eso es importante el modelo de integridad público, por eso es importante que el funcionario público se dote de herramientas de integridad, entienda la gran responsabilidad que tiene, no solamente de cumplir su función con integridad, sino de ser consciente de cómo impactan sus omisiones, cómo impactan sus acciones, ¿no? En el que finalmente es el servicio al ciudadano. Y en verdad, es, cuando nosotros hablábamos en integridad pública, cuando estaba, yo decía, definitivamente el modelo de integridad no es retórica, o sea, no es palabra escrita en papel, no es blanco y negro, requiere acción, requiere ser consciente, pero sobre todo requiere ser responsable. Entonces, un funcionario público que decide asumir un cargo de responsabilidad tiene que tener realmente absoluta conciencia de que en sus manos está realmente el poder de decidir qué prioriza, ¿no? Hacia dónde orienta sus acciones y quién cree que requiere inmediata atención. Si nosotros en realidad miramos actualmente y podríamos decir que tal vez una población prioritaria, la población vulnerable, la población más vulnerable y prioritaria, pues tendrían que ser nuestras niñas, niños y adolescentes. Pero también volteamos hacia el otro lado y miramos a mujeres luchadoras, pujantes, vemos a los comedores populares, vemos a adolescentes, madres, o vemos a mujeres luchando por sacar adelante a sus hijos y decimos, no, esta población es vulnerable. Entonces volteamos y vemos a los docentes que se convierten en el principal, digamos, en el pilar de la educación y que requieren ser atendidos, ¿no? Y así vamos a mirar y vamos a tener que tomar una decisión. Pero el día que tomemos esa decisión y prioricemos un servicio determinado, tenemos que también entender que nos tenemos que asegurar que esa decisión cierre el círculo y que esa decisión realmente se ejecute sin corrupción. Porque el día que eso ocurra, estoy segura que el presupuesto público va a alcanzar, porque tiene que alcanzar. Porque el siguiente año los recursos públicos serán asignados a otro espacio, ¿no? Y no estaremos en ese círculo vicioso en el que nunca se cierran las obras, en el que tenemos proyectos paralizados, en que la necesidad de escuelas es grande, en la que la necesidad de hospitales nos enrostra en la cara que nuestro servicio de salud definitivamente requiere de atención, por ejemplo. Muchas gracias a la doctora Sara Farfán por la respuesta. En caso que Romano lo quiera complementar, le hacemos la siguiente pregunta que nos brinda un participante y nos dice, ¿no? ¿Cuál cree que son los principales desafíos justamente para poder fortalecer la integridad pública en el Perú? Y cómo poder o de qué manera se pueden superar justamente para garantizar que los derechos humanos también sean una prioridad en la gestión pública? ¿Esa pregunta es para mí? ¿Sí? Sí. Ah, ya, perfecto. Bueno, seguramente la doctora también va a complementar mucho sobre esta pregunta, pero a ver, yo creo que para mí, ¿no? En lo particular, un gran desafío para fortalecer la integridad, ¿no? En nuestro país y sobre todo en la administración pública es comenzar a trabajar, digamos, en la idea de la construcción de la cultura de integridad. Nosotros como país hemos avanzado mucho y creo que la doctora puede hablar mucho más que yo sobre eso, pero hemos avanzado mucho en crear una cultura de cumplimiento, ¿no? O sea, nos hemos enfocado en ese primer nivel de la integridad como cumplimiento, justamente, ¿no? Cuando yo decía cumplir con nuestra palabra, me refería a justamente que la integridad tiene que ver con el desarrollo de el cumplimiento de lo que nos corresponde hacer, ¿no? Y en ese sentido, la política nacional de integridad todavía vigente, ¿no? Y el modelo de integridad, ¿no? Especialmente en su etapa uno y en su etapa 2, han estado muy orientados a generar
las capacidades institucionales para el cumplimiento de las normas, políticas, ¿no? Y ciertos mecanismos básicos que aseguren que la organización pueda funcionar bien, que esté robustecida para poder prevenir actos de corrupción y también, por supuesto, para generar, ¿no? Una primera, digamos, una primera intuición hacia el compromiso con la misión institucional, ¿no? Eso es lo que yo siento, ¿no? Desde mi posición, desde lo que yo he visto, cómo veo que se comportan las entidades, ¿no? Cuando capacito, cuando doy asistencia técnica, etcétera. Entonces, ese primer nivel de cumplimiento es un gran avance, ¿no? Es un gran avance para nuestro país. Ahora creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a mirar la cultura. ¿Y qué significa mirar la cultura de integridad? Ya no solamente mirar el cumplimiento, sino comenzar a generar comportamientos, ¿no? Promover comportamientos, digamos, en los servidores y en las servidoras, ¿no? Más proclives a justamente poder trabajar por la misión institucional, ¿no? Por hacer efectivo su trabajo en el día a día, ¿no? Por desinstalar, ¿no? De nuestra manera de comprender las cosas algunas prácticas muy, pero muy normalizadas que en la jerga de la integridad pública se conocen como las prácticas cuestionables, ¿no? Es decir, todas esas faltas éticas de las que no siempre somos conscientes, ¿no? Pero que sin embargo las hacemos y las reproducimos, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de lo lesivas que pueden ser para la reputación de la organización y para el funcionamiento de la institución en la provisión de los servicios. Entonces es comenzar también a trabajar en la desnormalización de esas conductas o de esas prácticas cuestionables para comenzar a generar más bien una nueva narrativa en donde el servidor se sienta, digamos, protagónico, ¿no? En un proceso de cambio que lo convoca, ¿no? En un proceso de cambio del que él se sienta el centro, ¿no? Con sus conductas, con sus comportamientos, con sus maneras de hacer las cosas, buscando siempre, ¿no? La eficiencia, la efectividad, ¿no? El desarrollo de la misión institucional, etcétera. Eso es para mí el principal desafío ahora, ¿no? Comenzar a trabajar hacia una cultura de integridad. Y claro, en ese desafío creo que tenemos también algunas oportunidades, ¿no? Hoy en día estamos comenzando ya a explorar de manera más seria, por lo menos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el aporte que le puede dar las ciencias del comportamiento, ¿no? Y el diseño conductual, ¿no? O el diseño de comportamientos, precisamente para mejorar las prácticas de integridad, ¿no? Entonces, solo por poner un ejemplo, ¿no? Una de las cosas que hemos estado reflexionando, doctora y colegas que están todos y todas escuchando, es el desafío que representa, por ejemplo, el cumplimiento con las declaraciones juradas de intereses, ¿no? En las entidades públicas. Ese siempre es un desafío, ¿no? Que los funcionarios cumplan en los plazos establecidos con la declaración jurada de intereses, que es un aspecto muy importante dentro de la integridad pública, ¿no? Entonces, ¿cómo desde las ciencias del comportamiento podemos generar una conducta proclive al cumplimiento de esa actividad específica que le corresponde a los funcionarios, ¿no? Facilitando, haciendo mucho más amigable el proceso, ¿no? Disponiendo de mayores, digamos, recursos de acompañamiento para que el funcionario sienta que puede hacerlo de manera ágil, dinámica y con acompañamiento para que pueda, ¿no? Resolverle cualquier duda que pueda tener. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer utilizando esta disciplina, porque no es una herramienta, ¿no? Esta disciplina de las ciencias del comportamiento para mejorar conductas que nos permitan ser más, actuar con mayor integridad, ¿no? Y lo otro, y con esto acabo y le doy paso a la doctora, es, digamos, la necesidad, creo yo, imperiosa de que se abran más espacios y espacios más sostenidos de conversación, de discusión y de análisis sobre situaciones prácticas en la que los servidores puedan resolver sus dudas cotidianas sobre
cómo resolver un problema ético o cómo resolver un dilema ético, ¿no? O simplemente cómo actuar de una determinada forma según lo que se espera de su función y que a veces legítimamente pueden haber dudas. O sea, no tenemos que saberlo todo, ¿no? Entonces yo creo que las oficinas de integridad tienen ese desafío por delante de generar estos espacios de discusión, de conversación, de análisis práctico, para que pueda ayudar a los servidores a resolver dudas y a mejorar, por lo tanto, sus comportamientos y sus conductas. Un poquito lo que hicimos con el Ministerio de Justicia fue lo de los jueves de integridad, ¿no? Que hasta el día de hoy, y después de 12 o 14 años, ya no, 12 años, todavía sigue siendo una práctica relevante, ¿no? Para la organización, ¿no? Perfecto, Carlos Mario. No sé si la doctora quisiera aportar algo más justamente a la pregunta. Caso contrario, seguiríamos a la siguiente. No, sí, claro, solo para complementar, porque Carlos Mario citó esta teoría del comportamiento o la exigencia conductual, ¿no? Es decir, como que desde desde la conducta, el llamado a la conducta y el autorreconocimiento, realmente nos convertimos en agentes esenciales, en agentes importantes y indispensables. ¿Qué ocurre? Nosotros desde la política nacional multisectorial no reconocemos, por ejemplo, un servicio del Ministerio de Justicia que sí, nuestra prioridad es capacitar y fortalecer a los funcionarios y servidores públicos para el reconocimiento del enfoque en derechos humanos y sobre todo para tener una lectura adecuada, ¿no? De todo lo que implica el reconocimiento de el derecho humano, ¿no? De todo el universo, la indivisibilidad del derecho humano, la universalidad del derecho humano. Sin embargo, también reconocemos que es importante capacitar y fortalecer al ciudadano. Pero nosotros apelamos a un ciudadano consciente, un ciudadano responsable. Porque claro, el doble discurso del ciudadano que critica y reclama que la corrupción que la corrupción sea eliminada de todo en nuestro país, tiene que ser consciente de la responsabilidad que también tiene. Entonces, yo no puedo exigirle a alguien, si yo siempre digo, uno predica con el ejemplo y finalmente exige lo que realmente valora como tal y refleja. Entonces, cuando todas las mañanas vemos un tráfico infernal, y es porque a alguien se le ocurrió pasarse por el otro lado, no lo respeta la cola, cuando hay muchas conductas en las que el ciudadano, yo así que finalmente en el país tuviéramos ciudadanos que son conscientes del respeto, de la empatía, de todos esos valores que finalmente te los llevas a la oficina también. Entonces, si tengo ciudadanos que llaman a médicos, pues yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Y algunos se ofenden cuando estoy en un espacio. Y digo, claro, ¿a quién no lo ha llamado, ¿no? Alguien a pedirle a un amigo, al director del hospital o al médico, al jefe de tal departamento, a decirle, oye, ¿sabes qué? Mi papá está enfermo, sácame una cita. Cuando tengo una cola de 500 pacientes esperando y que están esperando meses por su cita, pero estoy tomando el atajo y me estoy valiendo de mis amigos, pero luego salgo a criticar y a decir los corruptos. Pero bueno, finalmente hay un agente corruptor también. Entonces, el llamado al ciudadano, el llamado al reconocimiento de la responsabilidad de a tomar distancia de aquello que doblega la integridad, ¿no? Los valores éticos. No podemos los funcionarios públicos hacer mucho si tenemos también en nuestro entorno, en el entorno amical, en el entorno familiar, en el de la comunidad, porque puede que no esté en el entorno familiar, ¿no? Algunos comportamientos que definitivamente se aproximan a ser parte de la corrupción también, ¿no? Entonces, creo que los grandes desafíos que enfrentamos en el país tienen que ver con el reconocimiento ciudadano del rol tan importante que se cumple. Porque para defender y exigir el respeto de tus derechos, evidentemente tienes que entender que también tienes deberes. Y ese ejercicio de deberes es un ejercicio responsable, es un ejercicio que exige también respeto. Eso para complementar la respuesta, Domenico. Gracias, doctora Sara. Esta respuesta, bueno, esta siguiente pregunta que nos realizan, bueno, es para la doctora Sara, igual para
poder complementar con los dos ponentes, ¿no? Va por el lado de que qué impacto podría tener la implementación justamente de un enfoque basado en derechos humanos en las políticas de integridad pública, ¿no? Especialmente en tema de lucha contra la corrupción en sectores que se han visto afectados, como lo había expuesto la doctora Sara, sectores como salud, sector de educación, que se han visto afectados por temas de la corrupción, y justamente cómo el Estado va a poder garantizar que estas políticas respondan a las necesidades de las poblaciones más vulnerables o también más afectadas por la corrupción, ¿no? Gracias, Domenico, por la pregunta, porque esto me permite hacer una pregunta de precisión que se me pasó al momento de exponer. Y la característica esencial de la política nacional multisectorial de derechos humanos es que es una política basada en la persona, ¿sí? O sea, es una política que mira a la persona en su integralidad, que mira a la persona como eje central, ¿no? A partir del cual el Estado debe asegurar la prestación de servicios de calidad, en igualdad, en oportunidad, sin discriminación. Y eso exige al Estado una mirada interseccional. ¿Qué voy? Por ejemplo, la población vulnerable o parte de la población vulnerable lo conforman las personas con discapacidad. Pero las personas con discapacidad adicionalmente enfrentan otros desafíos que tienen que ver probablemente con necesidades en temas de salud o tal vez en educación. O sea, hay colegios que no están preparados, por ejemplo, con infraestructura adecuada para personas con discapacidad, ¿no? En cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? O probablemente una niña en la Amazonía o en comunidad indígena que no tiene la calidad de educación que pueda tener otro niño, incluso en la ruralidad o incluso en la costa, que en sí mismos tienen diferencias. Entonces exige una mirada interseccional, ¿ok? Entonces, creo que el desafío que les plantea la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos a las demás políticas y tal vez a la propia actualización de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción es empezar a mirar como centro de la planificación en el Estado a la persona, porque así debería ser. Hasta no hace mucho, la planificación, y creo que dentro de la metodología de ese plan también es un gran esfuerzo que se viene desarrollando, es que dejemos de aprobar políticas desde la mirada sectorial, porque las políticas ya no son propias de un sector determinado donde solamente me preocupo por el servicio, por la prestación de servicios de salud, sino me tengo que preocupar interseccionalmente por la persona que accede al servicio. Y mi política no puede estar solamente desarrollada para que sea implementada por ese sector. Demanda la intervención de todos los sectores que se involucran con el servicio que se pretende abordar. Entonces, nuestra política en realidad es la primera política, en principio en materia de derechos humanos, la primera. Antes hemos tenido planes, hemos tenido instrumentos de corto plazo. Esta es la primera política en materia de derechos humanos, pero adicionalmente es la política que, además de la que cultura propende, ¿no? Está basada también en el enfoque interseccional, en el enfoque territorial, en el reconocimiento del espacio geográfico que exige una mirada, como les decía hace un momento, de la persona como persona y sin discriminación. Eso para compartir, Domenico. Gracias, doctora, por la respuesta. Vamos a seguir con la siguiente pregunta para Carlos Mario. La consulta que tenemos es, teniendo en cuenta, ¿no? Que la integridad es un valor preponderante e indispensable en todo actuar humano, pero a veces notamos que justamente en la cultura, en nuestra propia cultura, muy pocas personas lo tienen o al menos no se deja ver, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto, ¿de qué manera se puede promover el desarrollo de la integridad y la promoción de la integridad en todos los ámbitos y sectores de la sociedad? Y más allá de solo una exposición que se pueda notar este trabajo, ¿no? Que se vea en finalidades claras, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre ello, Carlos Mario? Mucha... Ah, ya, sí, estaba con el micro prendido. Muchas gracias, Doménico, muchas gracias por la pregunta del participante. Sí, no, en realidad estoy totalmente de acuerdo que con una charla no basta para poder cambiar las cosas, ¿no? Nosotros lo que hacemos en este tipo de eventos es tratar de compartir un poquito nuestra experiencia y también
un poquito nuestros propios anhelos como ciudadanos que somos o como ciudadanas que somos también, ¿no? Para poder animar a más colegas, a más personas como ustedes que están conectados y conectadas, a que fortalezcan su compromiso, ¿no? Renueven su compromiso y también alienten a otros a que se comprometan con este ideal de la defensa del interés general, ¿no? De los derechos de todas las personas, ¿no? Que se comprometan más y mejor con su trabajo en el día a día, ¿no? Que reconozcan que su conducta y su comportamiento en su trabajo va a repercutir muchísimo en el tipo de servicio que le va a llegar al ciudadano. Entonces, si nosotros hacemos las cosas con convicción, si hacemos las cosas con un sentido del compromiso por nuestro país, seguramente los servicios van a ser mucho mejores de lo que son ahora, ¿no? Entonces, yo diría que, ¿qué es lo que hay que hacer más allá de la charla, más allá de la conferencia? En primer lugar, y siempre va a ser comenzar por nosotros mismos, hacer una autocrítica, como decía la doctora hace un momento también, hacer una reflexión y una autocrítica, mirarnos a nosotros mismos y poder identificar qué es aquello que necesitamos nosotros también fortalecer, mejorar para poderle contribuir a nuestro país. Por ejemplo, para poderle contribuir a nuestro país siendo puntuales en nuestros compromisos, ¿no? Vamos a poner ejemplos muy concretos, ¿no? Somos un país que tiene problemas con la puntualidad y eso genera un impacto muy negativo en el desarrollo económico. No vayan a creer de que no hay impacto de la puntualidad en el desarrollo económico de nuestro país. Bueno, ¿qué hacemos para poder mejorar nuestra puntualidad? ¿Cómo organizamos mejor nuestra agenda cotidiana, nuestra vida en general, para cumplir con puntualidad con nuestros compromisos? ¿Cómo podemos mejorar nuestro compromiso con el espacio público, ¿no? Es decir, con el cuidado de los espacios públicos, ¿no? Ayer, precisamente antes de ayer que estuve en Trujillo, eh, estaba caminando un ratito por la Plaza de Armas, que es tan bonita esa Plaza de Armas de Trujillo, a mí me gusta mucho, caminando, ¿no? Dándome un respiro del día ajetreado que tuve, y de pronto veo a una persona delante de mí que sin ningún tipo de consideración bota su paquete, su empaque de galletas, ¿no? Su envoltura de galletas ahí en la plaza, como si nada. Entonces, claro, a mí se me ocurrió simplemente decirle, señor, señor, disculpe, mire, se le ha caído su paquete, ¿no? Por supuesto, arriesgándome a que el señor responda mal también, ¿no? Porque a veces uno no sabe, ¿no? Pero al final el señor volteó, miró, dijo, ay, sí, disculpe, se me cayó, ¿no? Lo recogió y lo botó al tacho que estaba además a unos pocos metros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mejorar ese tipo de conductas y de prácticas que son fundamentales para tener una sociedad bien ordenada, una sociedad donde podamos sentirnos bien para vivir, donde podamos convivir mejor con los demás? Otra práctica y otra conducta ya, digamos, más alineada a nuestro quehacer cotidiano como servidores y servidoras públicos, ¿no? Hay un dato que a mí siempre me gusta compartir. El Perú es uno de los países que lidera el ranking a nivel regional, a nivel Sudamérica, de mayor gasto en papelería y útiles de oficina. ¿Ah? Ustedes se preguntarán por qué. Es que de verdad escribimos mucho, tomamos muchas notas, usamos muchos posits. Mm, Yo apelo a la experiencia. Y mi experiencia me dice, y miren, para que vean ustedes cómo es de complejo esto, parece un dato así nomás, ¿no? Mi experiencia a mí, ¿qué me dice? A mí lo que me dice la experiencia es que cuando llego a un trabajo en una institución pública, me dan mi blog y me dan mi lapicero. A veces me dan posits, ¿no? Pero normalmente es el blog y el lapicero. Y entonces yo, muy feliz, comienzo a escribir en mi blog. El primer día tomo notas, el segundo día tomo notas. El tercer día decido llevarme mi blog en mi mochila a mi casa para revisar mis apuntes y poder, ¿no? Seguir trabajando en la noche. Y claro, al día siguiente me olvido de llevar mi blog. Me olvido de devolverlo a la oficina y entonces regreso y necesito dónde tomar apuntes y voy donde el asistente o el asistente administrativo y le digo, por favor, mira, ¿tienes otro blog?
Claro, por supuesto que sí, toma. Y entonces tengo otro blog, pasan unos 3, 4 días y entonces de pronto nos vemos con una colección de blogs o de lapiceros en nuestra casa. No estoy hablando de mala intención, ¿ah? No estoy hablando de una intención, ¿no? De querer, ¿no? Aprovecharse indebidamente de los materiales y recursos de la oficina, sino que a veces no tenemos muy presente, digamos, la importancia de ese recurso mínimo y básico y el costo que genera para la entidad y para nuestro Estado y para los impuestos de los ciudadanos. Y entonces, como no tenemos esa conciencia, que es una conciencia del interés general, fíjense ustedes, simplemente perdemos el cuidado de ese tipo de detalles, ¿no? Y entonces no contribuimos con ese tipo de prácticas. Entonces es muy importante reflexionar, ser autocríticos, identificar oportunidades de mejora, todos la tenemos, todas la tenemos, y comenzar a trabajar en ellas. ¿Cómo se trabaja? Generando nuevos hábitos. La vida es así, eso lo decía Aristóteles hace 2500 años. Para poder ser éticos, tenemos que generar hábitos. ¿A ustedes les gusta tener un cuerpo tonificado, fortalecido, que haya musculitos aquí en los brazos? ¿Qué tienen que hacer? Ejercicios. Levantar la pesita 20 veces o 30 veces al día y entonces el musculito se va a poner duro, ¿no? Igual es con nuestros hábitos morales. Practicar, 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 ponernos alarmas para devolver el blog a la oficina, ¿no? Acostarnos a una hora, levantarnos a una hora más temprano para llegar a tiempo a nuestros compromisos, ¿no? Practicar, practicar, practicar hasta que eso que queremos cambiar se convierta en un hábito. Y esos hábitos esperamos que sean buenos hábitos que contribuyan pues a nuestras instituciones, a nuestras relaciones sociales y a una cultura de integridad, ¿no? A eso me refería cuando hablaba de cultura de integridad, ¿no? En fin, eso es lo que yo te podría decir, colega. No nos quedemos en efecto en la charla, sino tomemos acción y comencemos a trabajar juntos en vernos a nosotros mismos y también a recuperar la indignación. Eso es muy importante. Recuperar la indignación frente a la práctica de la corrupción o frente a la inconducta funcional o frente a la práctica contraria a la ética, ¿no? Y recuperar la indignación significa, oye, eso no me gusta, eso no está bien y hay que decirlo. Segundo paso, hay que hacer roche público. El roche público puede ser muy efectivo para que las personas caigan en la cuenta de que están haciendo cosas que no están bien. No callar, y reflexionar sobre nuestras propias prácticas son algunos de los primeros pasos que podríamos dar, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Estamos llegando ya al final de esta conferencia y queremos cerrar con una pregunta para la doctora Fafán. Que nos consultan si existe o conoce usted alguna experiencia internacional relevante, justamente en implementación de políticas de integridad que integren, ¿no? Este enfoque de derechos humanos, particularmente en temas de lucha contra la corrupción, de los cuales podamos aplicarlas en el contexto de nuestro país, ¿no? Eh, no podemos decir que somos pioneros porque finalmente hay muchos esfuerzos por incorporar algunos enfoques y sobre todo el enfoque de derechos humanos en la planificación de los estados. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que es la primera política a nivel nacional. Y esa política se quiere convertir en el paso inicial para que el Estado pueda garantizar el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Y el ejercicio de la ciudadanía requiere la participación de muchos actores. Esa es no solamente multidimensional, no solamente multisectorial, sino también el compromiso de todos los actores, las organizaciones civiles, la academia, ¿no? Las universidades, los gremios. Fíjense que en la elaboración de la política, nosotros en el último periodo, tanto para el tercer o cuarto entregable, ya se había conformado un grupo eh, multisectorial, pero además multiactor. ¿Por qué multiactor? Porque, por ejemplo, estaba la CONFIEP, estaba la CGTP, estaba la Coordinadora de Derechos Humanos, los ministerios involucrados, se invitó a la academia, se invitaron a organizaciones representativas de grupos especial protección, estamos hablando de personas con discapacidad, por ejemplo, diversidad también.
Y lo que logramos, si bien es cierto, difícilmente se pueden consensuar aspectos, es que cada uno de ellos trajo consigo algunos estándares mínimos en derechos humanos. Y esos estándares mínimos se desprenden, evidentemente, de la Convención de Derechos Humanos, de la Declaración Universal, y cada estado, en función a su realidad, empieza a diseñar aquello que considera importante y que es materia de priorización. Y eso es lo que hemos hecho en el Perú. Hemos considerado en esta primera experiencia y a partir de las políticas, o de los planes, perdón, que ya teníamos, la importancia de priorizar la brecha de desigualdad y discriminación. Eso no significa que todo el enfoque de derechos humanos en su universalidad no debe ser tomado en cuenta, pero nos hemos basado en ese estándar, ¿no? Y de hecho nuestra guía es la Convención de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esa finalmente se convierte en nuestro punto de partida, ¿no? Y acoto que es muy importante que las políticas, si bien es cierto, tomen experiencias internacionales, en realidad deben hacer el mayor esfuerzo por acotarse a la realidad, porque de nada sirve traer un estándar extranjero que no necesariamente va acorde o realmente puede adaptarse a la realidad nacional, y luego lo que queda es la insatisfacción o la sensación de que lo que estamos haciendo no necesariamente impacta en nuestra realidad. Entonces, sí es importante tomar en cuenta los estándares, sí es importante tomar en cuenta las experiencias internacionales, pero además es mucho más importante aterrizarlas a nuestra realidad. Y eso es lo que ha hecho la política al momento que ha priorizado la brecha de desigualdad y no discriminación. Gracias a la doctora Sara Guajarfán, señor Carlos Mario Velarde Bazán, por justamente participar y por su disposición de participar justamente en esta conferencia tan importante en calidad de ponentes. Agradecemos tu disposición. Seguramente este tema podemos abordarlo en mucho tiempo más. El tiempo nos ha quedado un poco corto. Pedimos las disculpas correspondientes también a los participantes porque no hemos podido absolver todas las preguntas que han realizado, por temas de tiempo, obviamente. Así que bueno, cerramos esta conferencia agradeciendo nuevamente a los ponentes, a los más de 500 personas que estuvieron conectadas durante toda la sesión. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima oportunidad, hasta el próximo jueves, que tenemos un tema bastante importante para seguir fortaleciendo las capacidades en temas de integridad pública. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.